Buenas a todos. Vamos a ver la primera actividad que tenemos en el libro. En el libro quiero decir para de grafito, la actividad 1. Ya hicimos la actividad 0, que era la del el autorretrato. Y ahora nos vamos a enfrentar a la actividad 1. Yo esto lo pondré en grande allí en la clase para que lo veáis todos y podamos hacerlo lo mejor posible. Si cada uno quiere sacarse esta página, pues se la imprime en su casa, se la saca para tener el modelo. Yo os voy a explicar la forma más sencilla de hacer este dibujo. Este dibujo o esta prueba es una gradación de tonos, ¿no? Es fundamentalmente para ver el valor tonal, ¿no? El valor tonal. Hay algunos tonos que me lo ha puesto muy azulados, como estos dos, ¿vale? Porque he mandado a imprimir en color, tendría que haber mandado a imprimir en blanco y negro, me hubiera salido bastante mejor, ¿vale? No obstante, continuamos con tal como lo tenemos, ¿vale? Si os fijáis, es una graduación dividido en 10 pasos, desde el blanco más blanco, en la ausencia de color, hasta el oscuro más oscuro, que es el negro más puro que podamos hacer. Esta gradación en 10 pasos podemos dividirla a la hora de realizarlo en 5 bloques. 5 bloques. 1, 2, 3, 4 y 5 bloques. Cada bloque me va a corresponder a un tipo de grafito que voy a usar, ¿vale? Empezando por el 2H, que sería este de aquí, 2H, ¿vale? El 2H que utilizaremos para estos dos, ¿vale? El 2H para estos dos, ¿vale? Por lo tanto, el primero, como es blanco, nada. El siguiente, ahora veremos cómo lo hacemos, ¿vale? Estoy planificando un poquito cómo tenéis que hacer la actividad. 2H para estos dos tonos. Siguiente, dos tonos. Sería el HB. El HB iría aquí, HB. Para estos dos tonos. HB. HB, 2H, HB. Siguiente, para estos dos tonos, el 2B. Utilizaremos el 2B para estos dos tonos. Y el 4B para estos dos. Para estos dos el 4B. Y el 5B, el 6B para los dos últimos. Para los dos últimos. ¿De acuerdo? 2H, HB, 2B, 4B, 6B, que son los 5 lápices sobre los que tenéis vosotros para utilizar en nuestras prácticas y en nuestros dibujos. La forma de cómo hacerlo. En el primer dibujo, en el segundo ya veremos que lo vamos a variar un poquito. En el primer dibujo, en el primer gradación, la forma va a ser la siguiente. Vamos a quitar los lápices y nos enfrentamos al papel en blanco. El papel en blanco con un lápiz 2B, a ver si sale. No quiere salir. Bueno, lápiz 2B. Hacemos el recuadro, el rectángulo. Un rectángulo que sea más o menos grande, ya como queramos, cada uno como quiera. Si lo queréis hacer con la regla, lo hacéis con la regla. Si lo queréis hacer a mano alzada, como yo lo estoy haciendo, a mano alzada. ¿De acuerdo? Bien. Aproximadamente vamos a marcar la mitad de este rectángulo. La mitad de este rectángulo, cogemos el lápiz, marcamos, será un poquito más, aquí más o menos, una mijita menos. Desde aquí, veis, desde aquí hasta la punta del lápiz, desde la punta del lápiz hasta el final, un poquitín más, hasta el final,
Ahí, desde aquí hasta la punta, desde la punta hasta el final. Perfecto. Sería aquí más aproximadamente la mitad. No tiene por qué ser perfecto. No tiene por qué ser perfecto. ¿Vale? A cada uno de los dos lados los vamos a dividir en 5 partes. 5 partes aproximadamente igual. Tampoco tenemos por qué hacerlo exactamente igual. ¿Vale? Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya tenemos dividido en 10 partes. ¿Vale? Que lo queréis hacer numerando y midiendo exactamente, lo podéis hacer. Yo me han quedado recuadros más grandes y recuadros más pequeños. Tampoco tiene por qué ser perfecto. De acuerdo. Ahora, para centrarnos, siempre tenemos que tener al lado nuestra guía, ¿vale? Lo más cercana posible al dibujo, ¿vale? Y la planificación que hemos hecho del dibujo es esta que hemos dicho. Vamos a trabajar los dos primeros con el 2H. Los dos siguientes con el HB. Los dos siguientes con el 2B. Los dos siguientes con el 4B. Y los dos últimos con el 6B. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Forma de trabajarlo en esta primera gradación. Vamos a empezar por el inicio, por los más claritos, y entonces cogemos nuestros 2H. Sabemos que el primer recuadro es blanco puro, por lo tanto hay ausencia de color. Al haber ausencia de color, no lo pinto. El siguiente, que es este recuadro, el segundo. ¿Cómo lo voy a pintar? Lo voy a pintar haciendo un frottage, desde la parte, cogiendo el lápiz, no desde medio ni desde el principio, desde la punta, sino más o menos desde el final, y voy haciendo un frottage, tumbando el lápiz para que la punta del lápiz roce con toda su superficie, todo el ancho de la punta del lápiz roce con el papel. Muy, 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 muy suave. Muy, 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 muy suave. Porque es el primer tono que viene después del blanco. Muy, 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 muy suave. Como el otro día hacíamos las tramas, pero muy suave. Muy suave. Me va a quedar con una pequeña trama. ¿De acuerdo? Una pequeña trama. ¿De acuerdo? 2H. ¿Bien? Espero que bien. Siguiente, seguimos al primer tono del HB. Primer tono del HB, cogemos el HB y hacemos lo mismo, un frottage. Ya se ve un poco más el tono, un poquito más, el lápiz es un poquito más blando y entonces nos va a salir tono. Quiero que hagamos esta gradación de colores con distintas tramas. Veis que estamos haciendo como tramas. Más bien es utilizando un zigzag. ¿De acuerdo? Podemos darle un poquito más oscuro si lo queremos, apretando un poquitín más, un poquito más. ¿Vale? Para que el salto de uno a otro no sea demasiado grande. Es un salto leve. De uno a otro es un salto leve. Es suavito. Suave. Bien, tenemos el primero del HB. Vamos con el segundo del HB. El segundo del HB es lo mismo, un frottage igual. Vamos a mirar de vez en cuando nuestra referencia. Vamos bien, el clarito, el intermedio. Seguimos con el HB un poquito más oscuro. ¿Cómo lo hacemos un poquito más oscuro? Seguimos con el frottage, nuestro lápiz tumbado, pero vamos a darle un poquito más. Vamos a enmerarnos como un poquito más, como dándole más tiempo en cada sitio. Yendo un poquito más lento, un poquito más despacio y apretando ligeramente. Volvemos otra vez y hacemos otra capa encima, ¿vale? Porque de esto se trataría, de hacer diversas capas hasta que veamos que la tonalidad se adecúa al siguiente punto en la gradación de los colores. ¿Veis? Ya lo tengo homogeneizado, aproximadamente homogeneizado, casi todo, ¿vale? Y he subido, ya tengo 3 tonos,
3 tonos. Muy suave, la diferencia entre uno y otro muy suave, tiene que ser muy suave. Esto es un trabajo de suavidad, no de brusquedad, ¿de acuerdo? Veis que paso varias veces sobre él para hacer varias capas de grafito sobre el papel, de tal forma que me vayan dando los tonos que yo quiero que se vaya, a los que yo quiero que se vaya adecuando. Cuando lo vea yo bastante bien, me cojo mi referencia, vuelvo a mirar, más o menos aproximadamente queda bien, lo puedo dejar ahí, ¿de acuerdo? Ya he hecho 2H, HB, sigo al siguiente, que sería el 2B. Cojo mi lápiz 2B, lo pongo tumbado también para hacer un frottage, igual que he hecho con los anteriores. Lógicamente, al ser un lápiz más tierno, pues me va a salir un color más oscuro. Aprieto un poquito más para que me salga bastante más oscuro, para que me salga un poco mejor y se diferencie del tono anterior. Voy a rellenar por esta parte y le hago otra capa encima para que se diferencie más de este otro, porque si no, no se diferencia y se tiene que diferenciar en un grado más. Recordad que la gradación lo que hace es que se diferencie el tono del color de uno de otro en un grado o en varios grados en lo que nosotros tengamos previsto. Le doy trabajo un poquito más sobre él, sigo con el frotar, trabajando sobre él, aprieto un poquito más para ver la diferencia, aprieto un poco más, aprieto un poco más. Veis que yo estoy apretando un poco más para que me quede lo máximo de uniforme, pero diferenciado en un tono más elevado del punto anterior que hemos hecho, del HB. ¿Veis? Así me queda bastante bien diferenciado. Es un salto en el tono y yo creo que queda bastante bien. Muy bien, hemos hecho el primero del 2B, vamos a hacer el segundo del 2B. En el segundo del 2B podemos apretar un poquito más. ¿Cómo apretamos un poquito más? El frotage lo solemos hacer así, inclinamos un poquito la mano para que esté levemente más vertical. Levemente, no mucho. Levemente. Y aprieto una mijita más, un poquito más. No me importa salirme, ¿eh? No estamos buscando aquí precisión. Aquí estamos buscando las tonalidades, los tonos. No precisión. Sigo con mi frotage un poquito más vertical. Levemente más vertical, ¿vale? Doy un segundo repaso para hacer la diferenciación de tono con respecto al otro. Pensar que si en este tono he pasado 2 veces con el lápiz, en este tendré que pasar 3. ¿Vale? ¿Para qué? Para que la cantidad de grafito se incremente y voy ya buscando un cambio en el matiz tonal, en el valor tonal. ¿De acuerdo? Le meto un poquito de más verticalidad al lápiz para que se marque más oscuridad en la trama. Tiene que salir un poquito más oscuro para que se diferencie un poco más. Vuelvo a mirar me va quedando bien. Voy ajustándolo y me va quedando bastante bien. Voy a apretar un poquito más en este. Pienso que es necesario. Lo cojo un poquitín más en vertical y aprieto un poquito más. Levemente, suavemente, suave, muy suave. Todo esto es un trabajo de suavidad, de paciencia. ¿Vale? Veis que ya estoy consiguiendo el tono que quiero. Se va ajustando más al modelo que tengo. No importa salirme, no importa mezclar un poquito, da exactamente igual. Y hacerlo
intentarlo hacer lo más uniforme posible. Vemos diferencias entre el tono más bajo, un poquito más alto, un poquito más alto, un poquito más alto, un poquito más alto, ¿vale? Muy bien, hemos hecho las dos partes del 2B. Estupendo. Porque lo que quiero es que en esta práctica no solamente hagamos una gradación de color, sino que también practiquemos con los distintos lápices que tenemos para ir viendo cómo son nuestros materiales y cómo podemos utilizarlos. Vamos al 4B. El 4B es un lápiz bastante más oscuro, tiene la mina un poquito más gruesa para poder diferenciarlo de los demás. Veis que es un poquito más gruesa porque si no se rompería muy fácilmente. Hacemos lo mismo que en los anteriores. En el 4B hacemos lo mismo que en los anteriores. Seguimos haciendo un frottage y vamos a ir viendo la intensidad que va cogiendo de color. Veis que este es bastante más oscuro. Nada más que el inicio se nota muchísimo que tiene un tono bastante más oscuro. De una pasada, de una sola pasada, casi lo he igualado con el tono anterior, o es casi igual que el tono anterior. Si ya le doy la segunda, es donde vamos a ver la diferenciación en tonal con respecto al nivel anterior, que es de lo que se trata, que es lo que pretendemos, una diferenciación tonal entre un nivel y otro. ¿De acuerdo? Esta gradación de color es interesante hacerla de vez en cuando, hacerla varias veces. Yo también la hago y practico varias veces en casa con ella para que me vaya cogiendo yo percepción de los tonos y demás. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el 4B, el primero. Veis que hay una diferencia en los tonos, no perdamos nunca de vista nuestro panel de origen para ir viendo que los tonos aproximadamente vayan coincidiendo, ¿vale? Aproximadamente. Las graduaciones también dependen de la percepción que cada uno tengamos. El siguiente sería también el 4B, pero un poquito más en vertical. Y apretando ligeramente, ligeramente más, ligeramente un poco más. ¿Ves? Ya de la primera pasada lo he hecho casi igual que la anterior. Segunda pasada que le hago. Segunda pasada que le hago, ya voy a ver bastantes diferencias notables con el anterior grado, con el anterior tono, con el anterior valor tonal. ¿De acuerdo? Aquí se han quedado unos blancos. Vamos a disimularlo. Ahí tengo. Paso hago una tercera pasada para que se vea claramente la diferenciación tonal entre uno y otro. Puedo hacerle un vertical también para ver la diferencia entre tonos. ¿Veis? Ya estoy viendo cómo con cada uno de los lápices, para qué me sirve cada uno de los lápices, para ir haciendo tonalidades diferentes con cada uno de ellos. Muy bien, hemos hecho el 4B, aproximadamente es este, y nos vamos a los tonos, los valores más oscuros, que son los que vamos a hacer con el lápiz 6B. Con el lápiz 6B es igual de grande que el 4B. La mina es, como veis, la mina del 4B se consume muchísimo, se gasta muchísimo porque es un lápiz bastante blando, ¿vale? Vamos con la primera tonalidad del 6B. Hacemos lo mismo, un frottage de esquina a esquina, apretando levemente, suavemente, y me va a quedar aproximadamente como el tono anterior. ¿Veis? De una pasada me queda como el tono anterior. De una pasada me queda como el tono anterior o un poquito menos, ¿vale? Le meto otro frottage, ahora por ejemplo de abajo arriba, insistiendo un poquito más en darle más color para que haya una diferenciación tonal con el anterior nivel. ¿Veis? Aquí estaba la línea. Puedo hacer
En vertical, un frotage en vertical, para que lleven más capas de grafito, que es lo que lo diferencia en tono, en valor tonal, uno de otro. Este es casi negro, no llega a ser negro del todo, pero es casi negro. El negro lo haremos en la última recuadro. ¿Veis? Hay diferencias tonales entre uno y otro. De esto es de lo que se trata, en sacar 10 diferencias tonales, 10 valores tonales diferentes, en los cuales yo pueda utilizar mezclando en mis dibujos. Vamos con el último del 6B, que sería el valor más oscuro. Aquí me puedo permitir el lujo de apretar bastante en el frotage, hacerlo lo más vertical posible, porque tengo que conseguir el tono más oscuro que necesito en esta gradación tonal. ¿Veis? De entrada, de una pasada lo he hecho casi igual de oscuro que este, y ahora le voy a meter otra pasada en vertical. Podemos usar las tramas que queramos. La cuestión es conseguir el objetivo y que quede cada uno de los recuadros lo más uniforme posible. Este es el más cercano, sería nuestro negro, el más cercano a la oscuridad total, aunque aquí no sale oscuro total, ¿eh? Tendremos que pasar varias manos de grafito para que quede lo más oscuro posible. Así creo que estaría bien. Así creo que estaría bastante bien la graduación total. ¿Vale? Utilizando, como hemos dicho, los 5 grafitos. ¿Vale? ¿Podríamos hacerla de otra forma? Podríamos hacerla utilizando solamente algún grafito. Por ejemplo, solamente el 2B o dos grafitos. Uno para los oscuros y otro para los claros. ¿Vale? Podríamos hacerlo también utilizando diversas tramas. Eso es también muy interesante. Y podéis hacer vosotros otras gradaciones de color utilizando solamente tramas. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo aquí que podéis hacer en casa también de gradaciones de valores tonales, ¿no? Vamos a hacer con una división aproximadamente igual, y vamos desde los tonos más claros a los tonos más oscuros, como hemos dicho antes, aproximadamente igual. Pero esta vez lo vamos a hacer utilizando tramas bastante más evidentes, con tramas. Aquí lo hemos hecho como un poquito tramado, pero rellenando. Y ahora se trataría de hacer un poquito más tramado. Un poquito más tramado sería utilizando líneas y utilizando líneas en varios, en todos, por decirlo de alguna forma, en todos los tonos que voy a trabajar sobre ellos. He hecho un lineado oblicuo, sencillo, que me va a dar el tono primero, ¿vale? Sigo hasta el final haciendo este rayado o este tramado oblicuo, ¿vale? Hasta el final. ¿De acuerdo? Y así lo tengo todos hechos al primer tono. Lo siguiente que vamos a hacer es un tramado también en oblicuo, pero hacia el otro lado, pero en vez de empezar en el primero, el blanco lo hemos dejado blanco, el primero ya tiene su tono, empezamos en el segundo y hacemos un tramado también oblicuo en la dirección opuesta. Como veis, se trata de practicar diversas técnicas, diversas formas, hasta que le vayamos cogiendo el punto. Como veis, hemos puesto desde aquí hasta aquí todos los tonos al segundo tono. Vamos con el tercero. El tercero, ¿cómo lo haríamos? Le metemos un tramado vertical
a todos. Tramado vertical a todo. ¿Vale? Tenemos ya 3 tonos. 1, 2, 3 y 4. Perdón, 4 tonos. Porque hemos hecho 3 tramados diferentes. Ausencia de color, un tramado oblicuo, otro tramado oblicuo y 2 tramados oblicuos más uno vertical. Ahora nos vamos a meter el horizontal a partir de este. ¿Vale? Metemos el horizontal. Veis que quedan, estoy haciéndolo muy separados y ahora os diré por qué lo estoy haciendo separado. El vertical. Vale, tenemos ya 5 tonos. Hemos llegado como a la mitad. Y hemos estado utilizando el 2B. Ahora vamos a cambiar de lápiz para darle de aquí en adelante como un poquito de más profundidad. Y vamos a coger el 4B. ¿De acuerdo? El 4B. No le he podido sacar punta, pero... Entonces, a partir de la mitad para adelante, vamos a hacer lo mismo. Vamos a volver a hacer un tramado un poquito más junto, oblicuo. ¿Veis que está un poquito más junto? Lo hago un poquito más junto para darle un tono un poquito más oscuro. Por supuesto que el último recuadro es el que más líneas tiene, el que más tramas acumula. Acumula todas las tramas. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tengo 6. Ahora, a partir del 7, empiezo con el tramado también en oblicuo, un poquito más junto. Y lo hago en todos los recuadros que me quedan hasta el final. No me importa salirme, no me importa que las líneas vayan todos los derechas posible. Estoy practicando tonos y practicando valores tonales. Como veis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tonos tengo ya. He quedado por aquí un poquito. Vamos a 7 tonos. Vamos con el vertical. Podemos hacerlo un poquito más juntos para darle una textura como más rellena de color, como más oscura. Ya estamos trabajando con tonos bastante más oscuros, con tramas bastante más oscuras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos con el siguiente, el vertical, el horizontal. ¿Veis? Y el último que nos queda, podemos volver a darle la inicial, pero más junto. Una trama inicial, pero más tupida. De tal forma que va a captar el negro más oscuro. ¿Veis? Hemos hecho otro tipo de gradación basada en tramas, ¿vale? Utilizando dos colores, ¿vale? Pero también nos da un efecto muy interesante. Muy bien. El siguiente dibujo que teníamos dos. Este y este. El primero lo hemos hecho de dos formas diferentes, con trama y con frottage. Y el de abajo vamos a hacerlo todo con frottage, ¿vale? Todo con frottage. Cogemos un papel nuevo si lo necesitamos y hacemos un mismo recuadro como antes,
hemos hecho para ubicarnos, un recuadro, y ahora tenemos que ir marcando de forma ya en nuestra cabeza, de forma clara, dónde irían los tonos y sabiendo utilizar los lápices un poquito mejor, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer como hicimos en el primero y después vamos a pasar un pequeño difumino para que las tonalidades se mezclen de esta forma, que es un tono, una progresión de tonos de uno hacia otro. Pues hacemos lo mismo, empezamos con nuestro 2H, dejamos un dedito más o menos en blanco y empezamos con nuestro 2H de una forma muy suave, muy suave, muy suave, frotage, muy suave, muy suave, muy suave. Voy dejando más o menos espacio, lo que yo intuya o lo que yo considere, ¿de acuerdo? Para después con el difumino ir borrando las pequeñas líneas que se hacen con el frotage, ¿de acuerdo? Si queremos centrarnos de una manera mejor y dividir para que nos pase, para hacerlo de antes, lo mismo de antes, pues podemos hacerlo, marcarlo aquí, los 5 partes para ver qué 5 lápices vamos a utilizar, o los 5 lápices que vamos a utilizar. Este sería el primero con el 2H, ¿veis? 2H, y es muy suavito, muy suavito. El segundo, este era el primero y segundo con 2H, después pasar al HB, que ya le meto un poquito de más color. Los saltos entre uno y otro, con el difumino iremos difuminándolo. Me puedo meter un poco en él. Voy haciendo el frotage. Como veis en los primeros tonos, los tonos más claros, no se realiza ningún tipo de presión. Es el lápiz muy, 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 muy suave, muy suave, muy suave, muy suave. ¿De acuerdo? De lo que se trata es de utilizar las herramientas de la forma más correcta posible. Podemos mezclar con el tono anterior porque después cuando cojamos el difumino lo vamos a intentar unificar o reunificar unos con otros para que quede lo más suave la transición de un color a otro. Aunque nosotros no lo hemos marcado aquí, no nos importa. El segundo del 2H, lo mismo, hacemos lo mismo pero un poquito más fuerte. Un poquito más fuerte, veis que yo estoy incrementando un poquito el tono, un poquito más fuerte. Incrementar el poquito el tono es subirme un poquito, ponerme un poquito más vertical el lápiz, un poquitín, y es trabajar con ello, trabajar con esa oblicuidad del lápiz. Veis que he hecho un tono diferente, un poquito más oscuro, y estoy mezclándole con el tono anterior más claro, ¿vale? Como veis, así se van mezclando de forma diferente los tonos y van quedando bastante homogéneos. Cuando utilicemos ahora el difumino, vamos a ver cómo se van quedando mucho más homogéneos todos, ¿no? Cojo el 2B, que es el que me viene ahora, lo mismo, frotage, tumbadito, y como es un tono más blandito, es un lápiz más blandito, pues me hace un tono un poquito más oscuro. Sigo con mi frotage, y ahí tengo el tono este. Lo mezclo un poquito con el tono anterior para que después el difumino pueda hacer su labor bien, y lo mezclo un poquito con el tono siguiente, ¿vale? Incluso ya del tirón puedo seguir el tono siguiente poniéndolo un poquito más vertical y marcando un poquito de más oscuridad en este tono siguiente, un poquito de más oscuridad, un poquito de más vidilla. Vamos a ponerlo un poquito más oscuro, le damos una nueva pasada y mezclamos con el tono anterior.
Mezclamos en medio las transiciones para que las transiciones sean lo más homogéneas posible. Aunque el tono hayamos subido de un tono a otro, vamos a intentar hacer las transiciones lo más homogéneas posible, como nos viene en el dibujo de abajo. Lo comparamos otra vez, vamos bastante bien, vamos haciéndolo bien. Siguiente, pues pasamos a nuestro tono 4B. 4B, nuestro lápiz, tendríamos que sacarle punta, pero bueno, vamos a dejarlo así para hacerlo. Le metemos un poquito de más color, 4B, de más fuerza, y nos va a salir un tono bastante más oscurito. Bastante más oscurito. Lo mezclamos con el tono anterior. Veis que yo paso por encima para mezclarlo. Y le dejamos así un poquito la mezcla preparada para el tono siguiente, que va a ser haciéndolo un poquito más, poniendo un poquito más en vertical el lápiz, poniéndolo un poquito más en vertical y apretando un poquito más para que el tono salga un poquito más oscuro. Todo esto son trucos que vosotros tenéis que ir practicando y cada día os saldrá mejor, cada día mejor, cada día mejor. Voy apretando un poco, voy mezclando con el tono anterior, mezclo con el tono anterior, le doy un poquito de más potencia, dejo preparado para el tono siguiente un poquito de espacio, sigo mezclando con el tono anterior y después el difumino que haga su trabajo. 4B, muy bien. Y 6B, el último. Los tengo juntitos, se me han quedado muy pequeñines, pero bueno, es igual. Hacemos lo mismo. Marcamos más oscuridad. Un poquito más fuerte. Un lápiz que aguanta más. O sea que sale más oscuro conforme le damos apretando más y se ve, ya veréis cómo van reaccionando los lápices conforme tú vas trabajando con ellos. Mezclo un poquito con el tono anterior, con el valor tonal anterior, y ahí me quedaría bastante bien. Y el último lo cojo un poquito más en vertical, el lápiz, y voy haciendo ya el tono más oscuro que correspondería a nuestro negro, un tono más oscuro. No me importa salirme, no me importa, estamos haciéndolo como práctica todo esto. Le doy más fuerte, le hago otra pasada, porque es el tono más profundo, más oscuro, y se tiene que quedar como más oscuro. Lo mezclo con el anterior un poco, mezclo con el anterior un poco, y me quedaría tal que así, aproximadamente tal que así. ¿De acuerdo? Bien, hemos hecho, veis, la grabación. Se ven algunos saltos entre uno y otro. Yo os recomiendo, yo lo estoy haciendo bastante rápido, yo os recomiendo que vosotros lo hagáis más lento, más sosegado, más despacito, ¿vale? Ahora cogemos el difumino. El difumino lo hemos rascado con el rascador para quitarle el tono que tengan, por ejemplo, manchados, como tiene esta punta, manchados de otro día. Y también lo hemos pasado al rascador para que se quede como más redondito, no se quede con... Porque yo lo corté con un cúter, primero lo hago corto con un cúter y después ya... Vale. La forma de usar el difumino es también como un frottage, haciendo como un frottage, pero no empezamos en la parte oscura, empezamos en la parte clara. Porque si yo empiezo en la parte oscura, después me la traigo para acá a la oscuridad. Y no es lo que necesito, necesito ir tirando de lo más claro hacia lo más oscuro. Empiezo dándole muy suavemente, como un frottage, ¿vale? Para que los tonos del lápiz y la trama del lápiz vaya desapareciendo. ¿Veis? Al darle va desapareciendo, voy mezclando con el tono blanco del principio y va desapareciendo la trama. Sigo con ello, mezclo un poquito, levanto el difumino, sigo con la siguiente, tener cuidado de no saltar mucho los tonos. Sigo con el siguiente. Veis que me va quedando bastante más homogéneo el difumino. Veis, se va manchando, voy cambiando, girándolo hacia otro sitio. Si me interesa esa parte oscura, la cojo la parte oscura y sigo con ella. Si me interesa más la clara, cojo la clara y tal. Hay que tener cuidado de que no me salga
y usar el frotage para disimular los toques esos que he dado, ¿vale? Y me quede lo más homogéneo posible. Sigo con el frotage, sigo hasta los tonos más oscuros. Aquí ya el propio difumino se va a ir manchando bastante, ¿veis? Se mancha bastante, no nos importa porque esto se tiene que mezclar. Es mezclar todas las partículas de grafito que quedan en la superficie del papel, mezclarlas para que queden lo mejor posible, lo más suave y lo más difuminadas posible. ¿Vale? Aquí entre un tono y otro. Vale. ¿Vale? Quedaría tal que sí, podía quedarnos, ¿de acuerdo? Ya es cuestión de invertir más tiempo, yo lo he hecho bastante rápido y me quedan con muchos más churrones y tal, y que sea lo más homogéneo posible. Pero sí se nos parece bastante a nuestro modelo, ¿vale? Que era este, ¿vale? Se trata un poco de esto. Bueno, pues esta sería la actividad 1, espero que la logréis hacer lo mejor posible y si no, pues repetirla todas las veces que sea necesario hasta que le veamos que los tonos quedan bien, que queda bien fundido, que he usado bien el difumino, que no me quedan zonas blancas, que no me quedan zonas demasiado oscuras, que los tonos van proporcionales, que es una gradación que tiene sentido y demás. Por esta parte más blanca vamos a darle por aquí, por esta parte más blanca, para que quede un poquito más mezclado, ¿veis? Queda bastante homogéneo. Muy bien, pues nada, hasta aquí sería la actividad 1 y espero que os haya gustado, la veremos en clase también y mucho ánimo, adelante, ánimo.